El sustento teórico de una investigación se refiere a respaldar la teoría de nuestro estudio. Para llevar a cabo el sustento o perspectiva teórica en nuestro anteproyecto de investigación, es necesario asirse de teorías, conceptos, enfoques, paradigmas, modelos, entre otras cuestiones relevantes para su formulación. Bienvenidos, soy el ingeniero Rafael Medina y en esta videoclase aprenderemos la forma correcta de redactar nuestro marco teórico, así como las características que debemos tomar en cuenta para lograr hacerlo bien. Comenzamos. Como lo mencionamos anteriormente, el sustento teórico de una investigación resulta en un argumento válido para la aceptación de nuestro proyecto. Por ello, debemos considerar realizarlo de forma correcta y específica. Algunas de las funciones que tiene el sustento teórico en el anteproyecto es precisamente de ser una guía orientadora para ayudar al investigador o a la persona que está realizando el proyecto y alejarlo de caminos que no sean fundamentales o temas que no sean fundamentales o relevantes para poder realizar el proyecto. Le ayuda sin duda alguna entonces a concretar los límites y los alcances que va a tener su trabajo para poder realizarlo a través de diferentes puntos de vista. Para generar la perspectiva teórica en una investigación se requieren dos etapas: la revisión de la literatura o bibliografía y la sistematización de la información recabada. En la primera, realizamos la consulta, recopilación y análisis de la información más relevante sobre nuestro planteamiento. En la segunda, procesamos la información mediante una categorización, es decir, con la información más relevante, cercana y conducente. Construimos el marco teórico de nuestra investigación. Esta etapa es fundamental, ya que es aquí donde se adopta una teoría y un referente. Entonces, analizamos que una investigación primeramente ayuda a formular una hipótesis, orienta el estudio, previene errores, amplía el horizonte de la investigación, inspira nuevos estudios y establece la necesidad de investigación, es decir, el por qué se está realizando. Por tanto, el primer punto que tenemos que considerar es la revisión de la literatura o la bibliografía. Esto se refiere a las fuentes consultadas durante el proceso de investigación. La literatura es un instrumento fundamental en la construcción de nuestro anteproyecto de investigación, ya que nos da la oportunidad de enriquecerlo teóricamente, así como comparar antecedentes acerca de trabajos similares al nuestro. Es decir, nos abre una gama de posibilidades de información. La revisión de literatura consiste en detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales útiles para los propósitos del estudio, de los cuales se extrae y recopila información relevante y necesaria para el problema de investigación. En este sentido, la revisión bibliográfica debe ser actualizada, profunda y de cierto nivel académico. La revisión y consulta de bibliografía debe realizarse desde el inicio de la investigación, ya que nos posibilita un mayor acercamiento en el conocimiento de nuestro tema de investigación en tres aspectos específicos. El primero es para analizar la o las teorías conducentes de nuestro tema. El segundo, para los antecedentes y referentes de nuestro planteamiento del problema. Y el tercero, para servir como guía en el proceso de investigación y generar nuevos planteamientos. Por otro lado, las etapas en la revisión bibliográfica se refiere al proceso de recolección de información. Esta información se obtiene tras una extensa y profunda búsqueda.
La revisión literaria se inicia desde el comienzo de nuestra investigación. Específicamente, la empleamos desde la idea de investigación para el planteamiento del problema y más formalmente en el marco teórico. Para ello debemos de considerar algunas situaciones como las preguntas que nos van a ayudar a seleccionar la bibliografía para nuestro tema. Podremos iniciar, la referencia se relaciona con mi problema de investigación, cómo se relaciona, de qué aspectos trata, y de este se desprende desde qué óptica o perspectiva aborda el tema, según el tema de estudio del que se está trabajando, el proyecto en sí. Y una vez hecho esto, se realizan las preguntas para poder seleccionar adecuadamente las fuentes bibliográficas primarias. Esto nos va a servir para estructurar el marco teórico. Una vez encontradas las fuentes bibliográficas, es necesario poder realizar adecuadamente la citación. Recordemos que una fuente bibliográfica se refiere al documento material, impreso o digital, en el que se encuentra información de diversa naturaleza. La revisión de literatura o bibliográfica se debe realizar en fuentes documentales primarias, secundarias y terciarias, teóricas y metodológicas, de acuerdo al empleo de nuestro proyecto. Antes de pasar a ver cómo se citan en nuestro documento, necesitamos definir un tema importante: la clasificación de las fuentes bibliográficas. Hablábamos que tenemos fuentes bibliográficas primarias, secundarias y terciarias. Las fuentes primarias son aquellas que nos brindan información de primera mano y fiables, como libros, artículos, revistas, documentos de grado, tesis, documentos oficiales, documentos históricos, informes de estudio, trabajos presentados en conferencias, testimonios de expertos, entre otros. En tanto, las fuentes secundarias son los documentos referenciados de autores u obras, es decir, de ellos se hace una apología, resumen, contractación, disertación o comentario. Estas recaen básicamente en la interpretación de un tema ya publicado en un autor específico. Por tanto, las fuentes terciarias son los compendios, catálogos, inventarios y demás documentos que contienen nombres, títulos, fechas, entre otros. La revisión bibliográfica exhaustiva, imparcial, representativa y actualizada, realizada a partir de las estrategias de búsqueda bien conformadas en las bases de datos apropiadas y con criterios objetivos para la valoración y selección de los trabajos que se emplearán en la elaboración de uno nuevo. Es una condición esencial y garantía previa de calidad de los resultados. Dentro del proyecto en cuestión, las fuentes deben citarse en la parte final de nuestro documento. Debemos colocar las referencias citadas en el texto en orden alfabético, por autor y cronológico, por fecha. Todas las obras y demás materiales consultados en la elaboración del anteproyecto de investigación de igual manera. Y la forma de colocar la bibliografía en el texto y citarla se sustenta en la actualidad en las normas APA, siendo uno de los estándares más reconocidos para la transmisión de conocimientos científico y académico. Algunos ejemplos de citación que vemos son los más usuales para nuestros trabajos que vamos a poder realizar. Existen un número bastante largo de procedimientos de citación que van desde citar una conferencia, un audio, un video, hasta libros, páginas de internet, catálogos, compendios, entre otras publicaciones.
En este ejemplo voy a presentar los más usuales. Normalmente realizamos o lo que conocemos nosotros como una citación de una página de internet no es copiar y pegar el link. Tiene una estructura y para poder recopilar una información de internet tiene justamente y en base a las normas APA esa estructura. Por aquí podemos ver un material electrónico de internet se coloca primeramente el apellido y después la fecha de la publicación del artículo en el que nos estamos basando de internet, el título de la página, el lugar de la publicación, la casa o podría ser el autor también, perdón, quien avala esa investigación, por así decirlo, y ahora sí se integra la dirección o el URL donde se extrajo. Es importante mencionar que la URL no se va a colocar con todo y la URL exactamente tal cual nos arroja en el buscador de internet. Simplemente vamos a colocar la página en sí, ¿no? www, por ejemplo, en este caso, .visiblebody.com. ¿Sí? Aquí está cómo se estructura y aquí abajo es un ejemplo. Ahora bien, veamos cómo se estructura un libro impreso, que es básicamente una de las composiciones bibliográficas más comunes. ¿Sí? Tenemos aquí la forma básica es apellido, año, título y lugar de publicación editorial. Y aquí y justamente en el ejemplo se menciona la estructura. Y también tenemos libros con autores, ojo, y libros con editores. Son diferentes situaciones. Y también el auge de los libros electrónicos es cada vez bastante mayor. Por tanto, también se consideran en una citación en formato APA en la versión electrónica. Y la forma en cómo se coloca este tipo de libro, en este caso muy particular, se parece mucho a una citación electrónica de documento, pero aquí ya sí nos indica básicamente la URL exacta de donde se encuentra el documento. Y esta es la estructura. Estructura y tenemos un ejemplo aquí. De esta manera ya tenemos o ya nos dotamos aquí de una herramienta para poder hacerlo de forma correcta. Bien, continuamos. Una vez ya recopilada la información para nuestro sustento teórico, vamos a considerar su construcción. Para ello, debemos partir de ideas, conceptos, teorías, paradigmas y significados. Esta información no es solo una serie de teorías o una recopilación de información. Debemos profundizar y reflexionar para qué conseguir una éxesis o interpretación de nuestro problema, desde una teoría o un enfoque teórico. Es aquí donde radica el sustento teórico de nuestro estudio o proyecto de investigación. El sustento teórico nos ayuda a determinar el enfoque metodológico de nuestra investigación, derivado del análisis de métodos, técnicas y resultados obtenidos en investigaciones similares de nuestro problema en cuestión, lo cual nos permite realizar un análisis reflexivo para determinar qué tipo de resultados pretendemos obtener. Muy bien. Comprendido esto, vamos a entrar en la definición de lo que es un marco teórico. El marco teórico es el documento en el que nos basaremos para realizar una investigación. Esto se logra mediante una previa búsqueda exhaustiva de información que es concerniente al problema o al desarrollo del proyecto en cuestión. El marco teórico constituye un corpus de conceptos de diferentes niveles de abstracción, articulados entre sí, que orientan la forma de aprender la realidad.
incluye supuestos de carácter general acerca del funcionamiento de la sociedad y la teoría sustantiva o conceptos específicos sobre el tema que se pretende analizar. Al integrar una teoría e información previa o conceptos y o antecedentes, se produce una amplia contextualización de nuestro problema de investigación, lo cual posibilita profundizar y reflexionar acerca de sus relaciones internas y externas. Es decir, da a la investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema. Integra al problema dentro de un ámbito donde éste cobre sentido, incorporando los conocimientos previos referentes al mismo y ordenándolos de modo tal que resulten útiles para nuestra tarea. Por ello, algunas habilidades que necesitamos tener para poder realizarlo de forma correcta, pues desde luego una habilidad adecuada para redactar y estructurar, muy importante que esto se haga en tercera persona, una habilidad para organizar notas, habilidad para tomar notas también, habilidad de leer, habilidad para seleccionar y una habilidad para localizar. El empleo de estas habilidades nos va a garantizar el éxito del desarrollo de nuestro marco teórico. Esto aunado también a toda la referencia bibliográfica que estamos tomando como base para poder crearlo. Todo lo que hemos visto hasta ahora es lo que necesitamos para poder conformarlo. Antes de entrar en el desarrollo de este marco teórico, necesitamos conocer cuáles son los distintos tipos de marco teórico que existen para poder saber cuál vamos a aplicar o qué estilo o hacia qué estilo más bien nos vamos a inclinar para poder realizarlo. Bien, en los tipos de marco teórico podemos decir que comprende aspectos teóricos, conceptuales, referenciales, históricos y legales. Es decir, dependiendo de la naturaleza del estudio, se definen y se delimitan a criterio del investigador y en relación con nuestro problema de investigación. Por tanto, de forma estructurada, podemos decir que el marco teórico implica la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica partiendo de elementos teóricos planteado por uno o por diferentes autores para que el investigador fundamente su proceso de conocimiento. Lo que en otras palabras podemos decir que sentamos las bases teóricas para poder dar a entender al lector qué es en sí lo que queremos o que comprenda en efecto la innovación que tiene nuestro proyecto en sí o el desarrollo o la investigación que tenemos en cuestión. El primer tipo de marco teórico es el marco conceptual. Este marco conceptual se refiere a las características del medio, de aquello que precisa todo lo que rodea al objeto de investigación o su campo de acción. Aquí el investigador define y delimita, según su criterio y de acuerdo a su marco teórico, conceptos involucrados en las variables de investigación. Para trabajos de ingeniería o de reingeniería, el marco conceptual, este tipo de marco conceptual, es el más usado, ya que como lo mencionamos aquí, gracias a estas características permite describir el objeto de investigación en base a su ambiente, es decir, lo que lo rodea. Realizar este análisis, este tipo de marco conceptual, va a permitir resaltar las características del desarrollo del proyecto. Por otro lado, tenemos el marco referencial. Un marco referencial comprende una revisión de trabajos previos realizados sobre nuestro problema de estudio y de la realidad contextual o del entorno donde se ubica, dependiendo de la naturaleza del estudio o proyección de investigación. Este tipo de marco referencial normalmente es usado en investigaciones de carácter científico, ¿sí? Es decir, que pueden argumentar o refutar alguna investigación en base a recopilaciones propias y experimentaciones del mismo autor.
toma un marco de referencia para poder crear un punto de discusión y confrontar el objeto de estudio. Esto genera un punto de proyección y le dota de la característica de investigación específica que requiere. Por otro lado, el marco histórico se refiere a la evolución y desarrollo en el tiempo del objeto de estudio, bajo diferentes perspectivas. En este marco se realiza una descripción desde su origen hasta la actualidad. También mayormente empleado en tipo de investigación científica. Sin embargo, estas, al igual, pueden basarse de algunas otras investigaciones, pero para que sea considerado un marco histórico, estas deben trascender a través de un tiempo específico. Es decir, que el análisis de estudio que se está elaborando en este momento va a ser en función de un factor de tiempo específico, lo cual le va a generar al investigador un análisis histórico del objeto en cuestión. Muy bien, esto nos va a servir hasta ahorita a diferenciar los marcos teóricos para saber la forma en que lo vamos a realizar. Bien, ahora, ¿cuáles son los métodos para poder construirlos? Pues básicamente existen dos. Una vez que ya hemos realizado las etapas de revisión y consulta y recopilación de la información concerniente a nuestro proyecto, la construcción del marco teórico se basa en la integración de la información seleccionada y recopilada. Recomiendan o sugieren que se aplique el método de mapeo para organizar y para elaborar el marco teórico, el método por índices. Y básicamente aquí es donde mencionamos cuáles son las diferencias entre uno y otro. Método de mapeo consiste en elaborar un mapa conceptual para organizar y edificar el marco teórico, y por tanto el método por índices vertebra todo a partir de un índice general. Profundicemos en el método de mapeo. El método de mapeo es una técnica que nos ayuda a representar información o conocimientos de un tema específico de manera breve, organizada y gráfica, cuyo objetivo es identificar conceptos clave para establecer una relación y un orden de importancia o jerarquización. Cuando construimos nuestro marco teórico, debemos iniciar localizando los conceptos, dimensiones, paradigmas o definiciones clave, es decir, los temas de cada uno de ellos, ya que de estos se van a ir desglosando subtemas en función de la literatura consultada. Por otra parte, el método por índices se va construyendo mediante un índice preliminar, donde los conceptos son generales, y a partir de estos se desglosan hasta llegar a los más específicos. Para elaborar cada apartado y sus secciones se pasa de los primeros a los segundos, pero también puede hacerse de manera inversa. Muy bien. Ahora que conocemos todo lo que tenemos que hacer previamente antes de construir un marco teórico, como es consultar la información, una información bibliográfica adecuada en torno a nuestro proyecto. Una vez esto, elegir básicamente qué estilo de marco teórico vamos a usar. En este caso, voy a citar un ejemplo de un marco conceptual, o mejor dicho, un marco referencial, en este caso. Por ejemplo, tenemos un tema de investigación, se llama Aplicaciones innovadoras del siglo XXI en la ciencia de los materiales para la construcción de insertos de corte para manufactura. Esa es nuestra línea de investigación, nuestro objeto de estudio, ¿verdad? Y en base a ese análisis, determinamos que para que pueda ser nuestro tema de investigación un referente, es necesario traer un marco de referencia enfocado a las aplicaciones innovadoras del siglo XXI.
es decir, todo lo que, todo lo que concierne a cuestionamientos históricos del mecanizado, o en este caso hasta las características de reventales de corte, técnicas modernas de mecanizado y el diseño actual de dichos elementos. Sin embargo, si yo quisiera adoptar este mismo tema, pero hacia la generación de de un proyecto de ingeniería, es decir, crear un inserto de corte específico, mi mapeo de conceptos tendría que ser un tanto distinto. Y los temas tendrían que ser enfocados hacia elementos que existan ya de herramientas de corte, diseños específicos, usos, entre otras cosas. Cito este ejemplo para que quede como una referencia en base a lo que van a crear. Pero nuevamente les comento, el tipo de marco teórico que ustedes van a usar va a ser en función del tipo de proyecto que van a realizar. Les vuelvo a repetir, el marco conceptual normalmente lo podemos aplicar para un proyecto de ingeniería o de reingeniería, y tanto el marco referencial como un marco histórico pueden ser de proyectos enfocados a la investigación. Muy bien. Si te gustó este video, regálame un like y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuevas actualizaciones. Esperando la información suministrada haya sido bastante clara y digerible, me despido de ti. Hasta la próxima.